¿Cuánto? Como 700 soles. Pero si tú como semana turista te quedas zampándole cabeza a la orquesta y una serie de situaciones y permitiste que los Mantilla Bendezú manosearan tu autonomía, las decisiones propias de una comisión, ¿es histórico? ¿Es algo que es para vanagloriarse? ¿Es algo como para sentirse orgulloso? ¿Es algo que yo le puedo decir a mi mujer o a mi marido? Oye, ¿sabes? Yo fui miembro de la Semana Turística y mírame. ¿Es algo que yo puedo mirarle de frente a los ojos a mis hijos, a mis hijas? Oye, mira, yo fui un imbécil que permitió que Mantilla, un completo ignorante en estos temas, en turismo, arqueología, me manipulara, me utilizara. ¿Hay o no hay que tener vergüenza? ¿Ah? ¿De qué valió tu esfuerzo de salir adelante, de ganar tu nombre, un prestigio en la provincia de Palma como comerciante, como empresario? ¿De qué gana eso? ¿De qué sirve toda tu trayectoria de toda una vida si permitiste que un Mantilla Bendezú manipulara la Comisión de Turismo? Que muchas veces tuviste que meterte la mano al bolsillo, que muchas veces dejaste sola a tu familia, a tus hijos, a tu marido o a tu mujer. ¿Para quién? Para que te utilizara un Mantilla Bendezú y con eso perjudicara a la provincia de Palma. Cuando escuchamos que en la colocación de la primera piedra del puente a La Muña, que va a ser gravitante la construcción de este puente, porque ahí será el despertar del turismo en la provincia de Palma. Dios, esto no se cansa de insultar nuestra inteligencia. ¿Tú crees que un puente de cemento ahí va a determinar que despegue la provincia de un pueblo? A ver, yo les pregunto eso. ¿O acaso Mantilla anda colocando primeras piedras, y en eso ha pasado sus 8 meses de gobierno en colocar primeras piedras, que ya me están diciendo los que dan material de construcción que está habiendo escasez de piedra en los ríos porque todo se los está quedando Mantilla en colocar primeras piedras? Señores, conclusión de toda esta intervención de la Semana Turística. ¿Cuáles fueron los resultados? Que en la noche América Televisión dijo: magistral conferencia de prensa dada por el alcalde Justo Mantilla Bendezú. América Televisión, Frecuencia Latina, Panamericana, ATV, Canal N, ¿dijeron algo? ¿O al día siguiente, o al tercer día, se dijo algo de aquellos que estaban ahí presentes? No. ¿Publicaron al día siguiente algo? Diario Comercio, Perú 21, Ojo, El Trome, La República. ¿Dijo algo Diario El Correo, Diario La Exitosa? No. ¿Dónde está el éxito de la conferencia de prensa? Si lo que se trata de una conferencia de prensa es dar a conocer a la región, al Perú, al mundo, de que se va a llevar a cabo una semana turística y para que empiecen a llegar gente y que nos empiecen a visitar. Pero si ningún medio de comunicación lo dio a conocer, ¿fue un éxito o fue un fracaso? Fue un fracaso. ¿Y dónde están los hombres de prensa de la provincia de Palma que digan eso? Fue un fracaso. ¿Quién tiene los cojones para decir esas cosas? No, hay un silencio respecto a ese tema. Y un silencio vergonzoso. Vergonzoso, señores. ¿Y quién origina esto? Los Mantilla Bendezú, señores. Y así, todavía Fernando Mantilla le dice
Y el alcalde está pensando que la misma comisión de la Semana Turística de este año lo sea en los próximos 4 años de gobierno de Justo Mantilla como alcalde. Mantilla ya está por largarse y a la cárcel se va a ir. Y dicen que ellos están pensando en 4 años, ¿no? Y eso no sé, tenemos que pensar, oye, aguanta un momento. ¿Qué tienes que exhibir como semana turística en la comisión de logro? ¿Qué cosa alcanzaste como para que te merezca ser comisión de turismo durante estos 3 últimos años? ¿Qué has hecho? Desde el presidente hasta el vocal. ¿Qué es lo que tienes que exhibir? Si tu conferencia de prensa en el Congreso, que es, entre comillas, lo más grandioso que lograron, fue un total y rotundo fracaso. ¿Qué tienes que exhibir? Señores, aunque están escasos, no hay dónde buscarlos, ¿no? La gran mayoría, por lo menos casi todos, están comprados, están subvencionados por el alcalde Justo Mantilla. Y si no, a ver, Radio Venus, ¿dice algo? ¿Quién es su periodista de Radio Venus? Pablo Sarabia. ¿Ha dicho algo Pablo Sarabia al respecto? Cruz del Sur, ¿ha dicho algo? ¿Quién es su periodista en su programa? Pepe Vilca. Anda vendiendo mejoral, contritas y esas cosas y ya vencidas en tiendas de anexos, por ahí. ¿Ha dicho algo al respecto? Macario Bautista, ¿ha dicho algo? Yo pregunto. Bueno, Radio Paraíso creo que solo tiene programa cuando habla Coco ahí, cuando es invitado, después ya no hablan más. Caribeña, Arturo Alegría, ¿ha dicho algo al respecto? Él es el que ha dicho que es magistral la exposición de Justo Mantilla, que la conferencia de prensa todo un éxito. Al otro día, a las 7 de la mañana, lo estaba diciendo cuando todavía no ningún medio nacional, televisivo, escrito, hablado, se había pronunciado respecto a esa conferencia de prensa, pero que había sido magistral la exposición. Magistral fue lo que recibió de repente, ¿no? O por un abrazo, o señor alcalde, vamos a almorzar juntos, señor periodistas, compartan mi mesa. Esa es la que tiene espíritu de lacayo, la del sobón, que no tiene personalidad, la que siempre tiene ese espíritu de esclavo, congénito, hereditario. El padre fue un arrastrado, el hijo fue otro, el abuelo también, y los hijos que procrean serán otros arrastrados más. ¿Es eso? ¿De eso hablamos? De una prensa, ¿cómo le llama? Objetiva, imparcial, como el tonto este Bacario que dice el periodista y la pluma. La pluma es la que te ha enclavado a ti con todo lo que cobras mensualmente. Como si antes tú lo criticabas, lo denunciabas, y ahora, ¿qué cambió? Llegaste a descubrir que Justo no fue el que te mandó a golpear, porque antes tú denunciabas eso. Y están en el Poder Judicial esos documentos. ¿O no? ¿Dónde están? Pues? ¿Dónde están los hombres prensa? ¿Los chacas? ¿Dónde están? ¿Dicen algo? ¿Una opinión respecto a la semana turística? ¿Una opinión de lo que está haciendo Justo Mantilla en la provincia de Palpa en estos 8 meses? Chuy, Jesús Melchor Figueroa Falcón viene luchando en Radio Exitosa solitariamente, con sus limitaciones, con sus cosas, pero lo hace. No, ni ahí está. Pero después de Radio Exitosa, ¿dónde están? ¿Dónde están los medios de comunicación que digan las cosas como son? No que digan, oye, ¿sabes qué? Estamos cansados que hables de Mantilla. Un momento. Uno mismo es el que se cansa de hablar de este tema, pero cuando día a día
te encuentras con todos estos, te tienes que hablarlo. O porque ya estás cansado de escuchar en Mantilla, no se habla sobre el tema, en este caso de la semana turística, donde se entrometió, donde la soyuzgó, donde la parametró. Sí, la soyuzgó. Y cada uno de los miembros de esta semana turística, de esta comisión, lo permitió, vergonzosamente lo permitió. Salvo que estén esperando que haya culminado las fiestas patronales para tal vez dar una conferencia de prensa y decir las cosas que tienen que decir. Aquí nadie está buscando que se puedan, los miembros de la comisión turística se enfrenten contra Punto Mantilla. No. Aquí lo que se está buscando, señores, es que se informe a la provincia de Palpa por qué hubo un manoseo grosero, tosco y burdo por parte de Justo Mantilla en la comisión. ¿En qué se perjudicó? Porque lo que queremos es que despegue el turismo en Palpa. Pero con este tipo de acciones y con este tipo de actitudes, tanto de alcalde provincial como los miembros de la comisión de turismo, nunca vamos a salir adelante. Jamás. Cuando callamos vergonzosamente, cuando agachamos la mirada, cuando agachamos la cabeza. Justo Mantilla va a ser alcalde este año y ponte que se quede los 4 años. Pero él va a dejar de ser alcalde. Pero tú, siempre habrá alguien que te recuerde. Tú callaste, tú silenciaste. ¿A cambio de qué? ¿De una dádiva? ¿A cambio de qué cambiaste? La pregunta es, ¿a cambio de qué callaste? ¿A cambio de qué cambiaste tu actitud, tu manera de ser de toda una vida? Pues estamos hablando de personas de apellido de abolengo, donde se entiende que son personas cultas, relacionadas, con una vasta experiencia, donde han conocido mundo. Creo que los hijos de los ex hacendados de Palpa, de cada uno de los hijos de los ex hacendados de Palpa, los huesos de sus padres se estarán revolcando en su tumba de vergüenza ajena. Como uno de los más grandes apellidos de Palpa se presta para que un ignorante en arqueología y turismo como es Justo Mantilla haga una exposición, siendo yo presidente de esa comisión, señores. Yo me pregunto, cuando haces prensa, sabes que te vas quedando solo, sabes que te vas quedando sin amigos, sabes que te vas quedando sin familia, sabes que te vas quedando sin vecinos, pero dices una verdad, no tu verdad, sino la verdad. Y si hay otro que te diga, pues que lo diga, con más fervor, con más ímpetu, con más inteligencia, que lo diga. Entonces, si eso encuentras tú en una de las más grandes familias de Palpa, de personas que representan a esas grandes familias, de una formación exquisita, ¿qué puedes hablar tú del resto de la población que no ha pisado una universidad, que no tiene esas relaciones, que no tiene esa formación, porque desde que abrieron los ojos, desde que nacieron, se dedicaron a trabajar, a forjarse un destino, a salir adelante? ¿No es cierto? Porque el resto de la comisión, miembros de esa comisión, no han nacido en cuna de oro. No lo tuvieron todo gratis, regalado. No tuvieron la oportunidad de ir a los mejores colegios. No han tenido la oportunidad de leer obras clásicas. O sea, de tener una cultura. Y si que tú lo presides, no haces eso como presidente, ¿qué le podemos pedir al resto de la comisión?
Y ojo que hay otro de apellido de abolengo por derecho de monta. ¿En qué dónde quedamos? O sea, la hipocresía, callamos, hablamos a media voz, hablamos a espaldas. ¿Por qué no somos realmente íntegros y decimos las cosas como se deben de decir? Señores de la comisión, sé que te esforzaste, que tal vez has dado todo de ti, le robaste tiempo a tus hijos, a tu familia. Yo creo que la última salida que tienen es decirle al pueblo de Palpa. Yo no sé ustedes, cada uno es libre de tomar las acciones como quiera. Pero yo sí me sentiría decepcionado si el señor Oscar Tejero Ríos guardara un silencio y complicidad. No hay una persona en Palpa que esté viva, mi padre ya falleció, una persona que esté viva a la cual yo le guarde tanto cariño, tanto aprecio, respeto, sí, aunque no me lo van a creer, admiración por esa persona. Y de esa admiración que tengo a esa persona, siempre me he sentido orgulloso de estrechar la mano en más de una oportunidad del señor Oscar Tejero Ríos. Como lo he dicho siempre, un caballero a carta cabal. Por los cuatro lados donde lo mires, yo me sentiría profundamente decepcionado. Aún si él no denuncia y guarda ese silencio y complicidad, yo lo sabré entender, comprender, pero jamás justificarlo. Jamás justificarlo. Porque el señor Oscar Tejero Ríos tiene que entender que hay generaciones, hay jóvenes que están mirándose en ese espejo. Y cada uno de los miembros de esa comisión de turismo sabe que hay un esposo, hay una esposa, hay hijos, hijas que están ya en edad de comprender y entender. Esto no es un acuerdo de una comisión donde levantan la mano y la mayoría dice nos callamos, o la mayoría dice vamos a hablar. No. Esta es una decisión personal de cada uno de aquellos miembros, señores. Para que nunca más en nuestro pueblo, un alcalde tome la osadía de avasallar, de manipular, de soyugar a una comisión de la Semana Turística o a cualquier entidad, ya sea el Comité de Defensa de la provincia de Palpa, ya sea a cualquier institución. El alcalde jamás debe intentar avasallar, de soyugar, de parametrar. Y esa es la lección que tenemos que darle. Porque así como nosotros señalamos con ese dedo acusador a las generaciones anteriores, no olvidemos que hay generaciones que vienen que algún día nos van a señalar. Nos van a señalar. Entonces, es la actitud nada más de cada uno de nosotros ante esta situación de la semana. Mayor aún, de cada uno de los miembros de la Semana Turística. Yo no creo que el señor Rómulo
quiera tirar todo a la borra, todo lo que se ha ganado. El respeto de un pueblo, de la seriedad que lo caracteriza, de la honestidad que se ha investido, del esfuerzo y el trabajo que todos le reconocen. Igual que la señora Irma, igual que la señora Carmen Guillermino, cuñada del presidente de la comisión, cuñada, con su esposo, hermano de padre y madre del presidente de Óscar Tijero Ríos. Es doble la obligación, el deber que tienen para con un pueblo, de enseñarles, decirles: Señor, esto está mal y lo voy a decir, no lo voy a callar. No porque lo dice Coco Luján en un medio de comunicación, no lo voy a callar, porque el pueblo necesita siempre saber la verdad. Porque si hay cosas que hay que expoliar, cerrar de una ciudad, hay que hacerlo. Y son ellos precisamente los llamados a dar ese ejemplo, a dar el primer paso. Eso no se aprende en la universidad, no se aprende en el colegio, no se aprende con dinero. Eso se nace y se forma en el hogar, por muy humilde que sea, por el piso que sea de tierra y no de cerámica. Se aprende ahí, es una actitud de una familia, es tu formación de decir la verdad y no callarla. Es eso. Nosotros vamos a enviar un breve mensaje comercial y sobre este tema de la semana turística lo dejamos ahí.